Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función a la hora que ustedes puedan revisar este video. Eh, Básicamente vamos a dar continuidad del video anterior en el cual habíamos avanzado, habíamos desarrollado la temática de la economía sacramental y nos habíamos introducido con el primer sacramento, que es el bautismo. Al respecto, vale la pena recordar, a fin de retomar lo último que se conversó, el bautismo, un sacramento de iniciación cristiana, puesto que en este grupo se encuentran los sacramentos que están dedicados exclusivamente a la iniciación de nuestra vida cristiana. Entonces el bautismo constituye el punto de partida más importante para todo cristiano. Vale la pena mencionar, en otros grupos religiosos, sectas y demás agrupaciones, se habla de que la vida cristiana o el nacer a la vida de Cristo o el nacer a la vida de Dios se da a partir del momento en que uno acepta a Cristo como su Salvador. Escucharán ustedes muchas veces en grupos protestantes, en grupos reformadores, que se habla de esto, ¿no? De que la vida de Cristo arranca en el momento en que se acepta a Cristo como Salvador. Lo cual no tiene sentido, porque estamos perdiendo toda una temporalidad de vida en la que, diríamos, el ser humano está en el limbo. No tiene ninguna explicación ni ningún sentido. Es por eso que, así como les mencionaba en el video anterior, como cuando los padres dan a los hijos cosas que no se los piden pero saben que ellos los necesitan, al igual el bautismo es algo que, si bien el niño podría no estar, que de hecho no lo está en los primeros días de vida, no está en la capacidad de razonar, de pensar o de tener un criterio de efectos de decir, ¿sabes qué? Papá o mamá, bautízame. Pero sin embargo, más allá del requerimiento o del pedido del niño, está por encima de ello la intención de los padres y el deseo de que su hijo sea borrado el pecado original, se configure con Cristo como miembro del cuerpo místico de la iglesia y que se constituya, entre otras cosas, sacerdote, profeta y rey. Esa parte no la habíamos mencionado en el video anterior, pero es importante ponerla de relieve, ¿no? Con el bautismo somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué sacerdotes? Sacerdotes porque tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios. Profetas porque estamos destinados a anunciar a Cristo con nuestras vidas. Y reyes porque estamos llamados a vivir del reino de Dios, a participar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos claro que el bautismo no es una cosa de, ok, esperemos hasta que el niño cumpla determinada edad para que por sus propios medios o por voluntad propia decida recibir el sacramento. No tiene ningún sentido, ¿ya? Por esa razón es que dentro de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, se sugiere, se pide, se conmina a los padres a que el bautismo se lo realice en los primeros días del nacimiento, en los primeros días de vida, ¿ya? Porque, evidentemente, si tenemos claro que los frutos del sacramento del bautismo son el que se borra el pecado original, el que nos configuremos con Cristo y que tengamos participación en el cuerpo místico que es la iglesia, y que también se imprima en el alma una huella imborrable, un signo de pertenencia a Cristo, evidentemente vamos a querer que este sacramento se realice cuanto antes. Otro de los sacramentos que hacen parte de estos llamados sacramentos de iniciación cristiana es el sacramento que tiene varias formas mediante la cual se lo conocen. Ustedes que van a recibir el sacramento lo conocen como primera comunión, ¿ya? Que básicamente hace referencia a la primera vez que realizamos la comunión. Pero también tiene un nombre mucho más exacto, más preciso, que es el sacramento de la Eucaristía. Ok, ¿qué significa
el sacramento de la Eucaristía. ¿A qué hace referencia este término? Básicamente viene de un término que dice Eucaristien, lo cual recuerda las bendiciones judías que proclamaban las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Eucaristía no es otra cosa que acción de gracias, un proclamar las gracias a Dios por lo que recibimos. Sin embargo, esa acción de gracias adquiere una connotación mucho más fuerte, mucho más tangible incluso, mucho más sensible para nosotros. Porque no es solamente la reunión en asamblea para dar gracias a Dios por los bienes recibidos, sino que además esta acción valga la redundancia, acción de gracias, con Cristo adquiere una significación mayor, una significación importantísima, por no decir la más importante dentro de nuestra fe cristiana. Cristo convierte la acción de gracias en un sacrificio en el que Él mismo se ofrece a sus discípulos en cuerpo y sangre para que sus discípulos, que oigan bien lo que voy a decir, para que sus discípulos coman de su cuerpo y beban de su sangre, así tal cual. Porque la Eucaristía no es un sacramento según el cual hay una significación, es una representación, no tiene ningún sentido. Hace muchos años yo estuve presente en una conferencia en la cual mucha gente se escandalizó porque decían la Eucaristía es la representación de Cristo. Claro, en la acepción que nosotros entendemos en el español de representación, nosotros tendemos a ubicar este término como una significación, como un simbolismo. Pero la representación, en sentido estricto, habla de representar, es decir, volver a presentar. Es decir, la Eucaristía en cada misa, en cada domingo, en cada día que vayamos a la misa y comulguemos, no es otra cosa que volver a presentar a Cristo en cuerpo y sangre ante nosotros, para que nos lo comamos, ¿ya? No es que la hostia consagrada y el vino consagrado representan a Cristo en el sentido de la acepción de algo simbólico, no, representan a Cristo en cuanto a que vuelven a presentarlo, tal cual como fue en la última cena, tal cual como fue Cristo en la cruz, se vuelve a entregar por nosotros. Entonces, ¿por qué a esta última cena le llamamos Pascua? ¿Ya? También se le llama Pascua. De hecho, en el Evangelio ustedes pueden leer que los evangelistas narran y dicen cuando Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos, o celebró la Pascua con sus discípulos. La Pascua, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, significa el paso, una transición, ¿ya? El paso del ángel, el paso de la muerte a la vida. Por eso, al término de esta cuaresma que hemos iniciado con el miércoles de ceniza, celebraremos la fiesta de la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aquí hay varios temas que necesitamos tener muy claros al hablar de Eucaristía. Lo primero es, ¿qué tipo de prefiguración, como lo dijimos en el bautismo, qué tipo de prefiguración o qué tipo de anuncios tiene la Eucaristía como sacramento? Si ustedes revisan la Antigua Alianza en el Antiguo Testamento, encontrarán muchos pasajes en los que se manifiesta el término de la alianza de Dios con su pueblo. La alianza entendida como un pacto, la alianza entendida como un acuerdo, por decirlo de alguna manera, en la que Dios ofrece al hombre algo a cambio de algo. ¿Ok? Es así que ustedes pueden encontrar la alianza de Dios con Adán, la alianza de Dios con Moisés, la alianza de Yahvé con Noé en el diluvio, ¿ya? Y hay una alianza, ¿ok? Esta alianza tiene una forma muy interesante,
Generalmente, y desde antiguo, siempre que se hacía una alianza, esta alianza tenía que ser sellada. No sé si se ubican ustedes muchas veces las personas que dicen, ok, quedamos en esto, vamos a hacer esto tal día. Y suelen hacer cosas así como que, ok, crucemos los deditos o dame una garantía que vas a cumplir lo que habíamos quedado. Entonces, eso no es otra cosa que sellar la alianza. Es decir, se hace un acuerdo, el cual se firma y se sella. ¿Ya? Esa connotación la vamos a entender también para la Eucaristía. En el Antiguo Testamento, todas las alianzas se sellaban de alguna forma. Y la mayoría de las alianzas y las expresiones de sacrificio ante Dios se sellaban con sangre. Ustedes dirán, pero qué manera más particular de sellar estos pactos, de sellar estas alianzas y estos sacrificios. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento está plagado de muchos sacrificios realizados para agradar a Dios. Si ustedes revisan los libros del Antiguo Testamento, encontrarán, por ejemplo, que Abraham, Dios le pidió algo, le dijo, ¿sabes qué? Pese a que fue un relajo y todo un problema y una dificultad para que puedas tener a tu hijo Isaac, pues pido que vayas, lleves a tu hijo y lo ofrezcas en sacrificio ante mí. Fíjense ustedes semejante pedido, ¿no? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a Dios, lo llevó a su hijo. Cuando su hijo le preguntaba, oye, papá, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Porque normalmente en esa época se estilaba, se acostumbraba a sacrificar corderos, ¿ya? Y la sangre se la ofrecía a Dios en sacrificio. Y Abraham le respondía a su hijo, pues no te preocupes, Dios proveerá del cordero para el sacrificio. Lo que no sabía Isaac, el niño Isaac, era el cordero para el sacrificio. Y segundos antes de que Abraham, obediente a Dios, iba a sacrificar a su hijo, un ángel del Señor le dijo, detente. Detente porque eres un hombre justo, obediente a Dios. ¿Ya? ¿Y qué le pide Dios a través de este ángel? Pues que sacrifique un cordero, pero que ya la prueba a la que le puso Dios, Abraham la superó, pero de largo. Porque estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio para agradar a Dios. Noten ustedes qué particularidad y a qué se les parece esto. Y pues bueno, luego cogió un cordero y lo sacrificó y lo ofreció a Dios. Ahora, esta manera de ofrecer sacrificios a Dios, cumpliendo una función sacerdotal, sacerdote es aquel que ofrece sacrificios. Ahora entienden por qué el sacerdote en la misa se le llama como tal sacerdote, es porque ofrece el sacrificio de Cristo, ¿ya? Que es, siendo Dios, rebajarse a nuestra humanidad y convertirse en pan y vino para darse a nosotros y actualizar el sacrificio de la alianza definitiva que fue su muerte y su resurrección. Entonces, la pregunta que debe llevarnos en este momento es, ¿por qué este tipo de sacrificios? ¿Por qué? ¿Por qué se hacían estas cosas de una manera tan sangrienta, tan cruenta? Y habría que entender algo. El mal en la humanidad, que ya lo hemos conversado varias veces, que no es una cosa que digamos, existe como una creación de Dios, sino más bien es algo que se define y se explica como una ausencia de Dios. ¿Ya? El mal da origen al pecado. Y habría que preguntarnos desde el punto de vista integral, desde el punto de vista transversal en toda la palabra de Dios, ¿qué significa el pecado? El pecado no es otra cosa que una mala alabanza. La mala alabanza a Dios es el pecado. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando el hombre peca es porque pone su oportunidad de alabanza a Dios cuando
en lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en cuestiones materiales y pecaminosas. Por ejemplo, en lugar de enfocarse a Dios, se enfoca en la carne. En lugar de enfocarse en Dios, se enfoca en el dinero. Entonces, el pecado lo podríamos definir como otra cosa, no como otra cosa que no sea una mala alabanza a Dios. Entonces, esta mala alabanza a lo largo de toda la historia hacía que los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecían sacrificios por el pueblo de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo y expiar la mala alabanza del pueblo a Dios. Por eso es que en el templo de Jerusalén se sacrificaban pues, estos animales y la sangre era lanzada hacia el pueblo. El pueblo era bañado con la sangre del cordero sacrificado para agradar a Dios por méritos del pueblo, a fin de que este pueblo sea perdonado de sus pecados, que no es otra cosa que la mala alabanza. Sin embargo, este sacrificio que se dio durante toda la historia de la fe de la iglesia, desde el Antiguo Testamento incluso, antes de la iglesia incluso, este sacrificio era incompleto. Este sacrificio era agradable a Dios, pero todavía no llegaba a un nivel de excelso el sacramento. Tanto es así que el profeta Isaías ya lo denunciaba, ya lo decía. El profeta Isaías varias ocasiones decía que el sacrificio no era completo, no era suficiente, y que ya llegará el tiempo en el que el velo del templo se rasgará y de ahí brotará agua de su costado. Estaba hablando de Cristo, ¿ok? Y todos estos sacrificios prefiguran la Eucaristía, que es entregar la vida del Cordero para limpiar del pecado al pueblo. Noten ustedes que en la Sagrada Misa, en la Santa Eucaristía, hay momentos en el que previo a la comunión, previo a la fracción del pan, no sé si ustedes han escuchado cuando el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesucristo se lo conoce como el Cordero de Dios. Entonces ahí conecta la idea del sacrificio del Cordero para agradar a Dios y la idea de Cristo como Cordero de Dios, que era el Cordero destinado a ser sacrificado para salvar a la humanidad, al pueblo de Dios, del pecado. Entonces fíjense ustedes cómo se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en el sacramento de la Eucaristía. Que durante todos estos años y siglos que se realizaron muchos, cientos y miles de sacrificios, en el cual se acababa con la vida de un cordero para que con esa sangre rociada en el pueblo se expiara los pecados del pueblo. ¿Qué pasó después? En la alianza definitiva, porque todos estos sacrificios hacen parte de la alianza de Dios con el pueblo. Ahora, esa alianza que siempre se sellaba con la sangre de un cordero, se sella con la sangre de un cordero excelso, que es nada más y nada menos que Dios, Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre y entrega su vida voluntariamente para expiar nuestros pecados, para borrar nuestras culpas. Entonces, fíjense ustedes el término alianza, cuán bella significación adquiere en este momento, porque la alianza se sellaba antiguamente con la sangre de los corderos y la alianza nueva y definitiva se sella con la sangre del nada más y nada menos que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo Jesús. Entonces, hemos empatado las ideas de los sacrificios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en el marco de la alianza. Por eso es importantísimo que entendamos el significado de la alianza de Dios con su pueblo. La alianza definitiva se sella con la muerte de Cristo y su resurrección, a fin de que nosotros nos salvemos y que nuestros pecados sean perdonados y que se inaugure la posibilidad de la salvación para todos nosotros. Ok, entonces a la Eucaristía lo conocemos
además de este término, que ya sabemos que significa acción de gracias, lo conocemos como comunión, que no es otra cosa que común unión. La unión nuestra con el Padre, consustancialmente, que el Hijo en la Eucaristía está también presente, con el Padre y el Hijo, nos unimos a su presencia en la Eucaristía, nos unimos en el comer la hostia consagrada, en el sacramento de la Eucaristía. Ok, entonces, para todo esto, para el ejercicio de este sacerdocio del que hemos hablado, que hoy lo vemos expresado en nuestros presbíteros, los sacerdotes que celebran la misa, que son los ministros de este sacramento, el sacramento de la Eucaristía, el ministro, o sea, la persona que administra el sacramento es el sacerdote. Ustedes dirán, bueno, pero ya chévere, entendí la unión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento respecto de los sacrificios en el marco de la alianza. Pero ¿cómo entender que pasas de los sacrificios cruentos a un sacrificio incruento? Porque claro, aquí si ustedes les preguntan a nuestros hermanos separados, a nuestros amigos protestantes, es imposible entender cómo ellos no acepten la Eucaristía tal y como la vivimos en la Iglesia Católica, puesto que además de todo, en la misma Biblia, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía. No les dijo, reúnanse de vez en cuando y hagan una significación de esto. No, les dijo, hagan esto, repitan esto en conmemoración mía. Y minutos antes, ¿qué les dijo? Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre, que será entregada, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Ojo que Jesús no dijo, este pan significa mi carne, representa mi carne. Este pan, no lo sé, se aproxima a mi carne. No. Él dijo, esto es mi carne. Y si recuerdan ustedes, momentos antes de la última cena, en los momentos en que Jesús predicaba, hubo mucha gente que se escandalizó cuando Él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no podrá entrar al reino de los cielos. Y mucha gente se escandalizó. Y en la misma Biblia narra que la gente, cuando escuchaba eso, se escandalizaba y empezó a irse. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera estado hablando en un tono de significación o de simbolismo, al ver que la gente, que ciertos discípulos se iban, ¿no creen ustedes que Jesús le hubiera dicho, espérense un ratito, a lo mejor no entendieron, déjenme le explico mejor? No, Él dejó que la gente se vaya. Porque en efecto lo que Él estaba declarando es que la Eucaristía, que Él lo ponía como requisito para poder entrar al reino de los cielos, era ni más ni menos que el comer su carne y beber su sangre. Ahora, al tema que iba, ustedes dirán, oye, ¿cómo pasas de los sacrificios cruentos, se dice cruento porque hay derramamiento de sangre, al sacrificio incruento? Porque ciertamente cuando vamos a misa no vemos pues la sangre, derramamiento de sangre, aun cuando han habido muchos milagros eucarísticos en los cuales la hostia consagrada se ha convertido en carne. Hay muchos milagros documentados que lo pueden revisar en YouTube o en redes sociales, y eso está documentado y aceptado por la Iglesia. ¿De dónde nace este sacrificio y esta manifestación a través de especies, que así le vamos a llamar, especies de pan y vino? Y ya no de carne de un animal o de sangre. Si ustedes se dan cuenta, esto no es algo nuevo, esto no es algo del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento hubo un sumo sacerdote que fue un precursor de esta significación. Si ustedes revisan en el Génesis, capítulo 14, versículo 18, ya. Dice, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
le ofreció pan y vino y lo bendijo diciendo: que el Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Luego el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. ¿Qué tenemos aquí? En el Génesis, o sea, el primer libro del Pentateuco de las Sagradas Escrituras, ya aparece un personaje llamado Melquisedec, sumo sacerdote, el cual ofrecía un sacrificio muy distinto a lo de la época, ¿no? Usaba pan y vino. Entonces, ahí tenemos una prefiguración desde el Antiguo Testamento incluso de la Eucaristía, no solamente en fondo de lo que hablamos, el sacrificio en el marco de la alianza, sino que además hay una prefiguración en forma, porque lo utiliza con especies, las mismas especies que hoy conocemos, que hoy utilizamos. Entonces, ¿cuáles son estas especies? El pan y el vino. No es obviamente el pan que ustedes encuentran en la panadería, es un pan sin levadura, y el vino es un vino de consagrar, que se utilizan en el momento de la consagración en la Santa Misa. Por ello es importante, en el momento en que el sacerdote pone las manos así sobre las especies de pan y vino, y cuando dice: el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Cuando empieza esa parte, todos nos arrodillamos en la misa. Y es importante que al nombre de Cristo toda rodilla se doble. En ese momento nos arrodillamos no como un mero simbolismo, es porque en ese momento está presente Dios en cuerpo, no solo en alma, sino además en cuerpo en la Santa Eucaristía. Así como lo oyen, está presente. Y noten que minutos, segundos antes de ese momento, se canta el santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. ¿Ya? En ese momento, multitud de ángeles descienden al templo al que usted y yo vamos y se unen en alabanza. En nuestra alabanza se unen los ángeles para alabar a Cristo, que se hace presente en ese momento en las especies de pan y vino. Y las especies de pan y vino en ese momento pasan de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Este proceso, de acuerdo a la doctrina, la conocemos como transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? Transubstanciación es el cambio de substancia de pan a carne y de vino a sangre, manteniendo los accidentes visibles o accidentes físicos. Repito, ¿qué significa esto? Transubstanciación. Transubstanciación. Cambio de substancia, deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo, deja de ser vino para convertirse en sangre, pero manteniendo los accidentes físicos y visuales y visibles. ¿Qué significa esto? De que la hostia deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo, sin embargo, visiblemente yo lo puedo ver como hostia, ¿ya? Se mantienen los accidentes físicos. Sin embargo, no solo por un tema de fe ciega, sino también por un tema de fe racional en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Nosotros creemos que en ese pan y en ese vino consagrados está Cristo presente. Por eso es que en el Santísimo, cuando el sacerdote coloca en la custodia una hostia consagrada en el centro, nos postramos ante ella porque es Dios presente. Díganme ustedes qué grupo religioso, qué religión o qué otra denominación puede darse el lujo de decir: yo tengo a Dios presente de forma física aquí en la iglesia. ¿Quién puede hacer? Nadie. Nadie puede darse ese lujo, nadie puede darse ese privilegio, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que este sacramento es fundamental, central y crucial en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Como le decíamos,
en el video anterior, San Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y el sacrificio de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, no es otra cosa que la manifestación de este sacrificio de Cristo, de la Pascua, del paso de la muerte a la vida, inaugurando así la salvación para todos nosotros. ¿Ok? Entonces, tenemos claro lo que es la transubstanciación. ¿Qué nos hace falta entender? La Eucaristía, en la Eucaristía está presente Cristo, pero debemos entender cómo es o cómo entender la presencia de Cristo en la Eucaristía. La presencia de Cristo en la Eucaristía se da de tres formas. La primera, la presencia real de Cristo se da completa. La segunda forma es íntegra y la tercera forma es limitada en el tiempo. Ya. Porque claro, ya entendemos que dentro de la hostia consagrada está Cristo, es carne de Cristo, eso es Cristo. Entonces debemos entender cómo se da esa presencia. ¿Qué significa que la presencia de Cristo, la presencia real de Cristo sea completa? Significa que en la Eucaristía, en cada gramito, en cada partícula de pan, está presente Cristo como hombre, como Dios, con su humanidad y con su divinidad. Y en cuanto a Dios, en unión del Padre y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué significa que la presencia real de Cristo sea íntegra? Lo mismo, me cojo de la misma idea. Significa que en cada partícula de pan consagrado está Cristo totalmente, completamente. Por esa razón es que es muy importante que al momento de comulgar nos cuidemos de que no se caiga ni una sola migajita, ni una sola partícula de pan. Por eso es que cuando un sacerdote comulga, generalmente cuando tiene alguien que le ayude, el acólito o el monaguillo le pone una patena ahí abajo para que lo que uno comulgue, todas las migajitas que van cayendo, caigan ahí y no se caigan en el piso. Por eso mucho ojo con las personas que tienen la costumbre de comulgar, de ir donde el sacerdote y poner la mano y que se la den y luego comulgar. No es que está mal, también se puede hacer. Si me preguntan a mí, yo no la recomiendo porque hay mucho riesgo. Se presta a que se me caiga, se desprenda algún pedazo de hostia consagrada y luego yo esto me limpio o hago así. Entonces, siempre es mejor que vaya directamente del copón con las hostias del sacerdote directamente a nuestra boca. Es lo más recomendable. Entonces, es importantísimo cuidar que no se profane, cuidar que no se guarde el cuidado que merece las hostias consagradas. Por eso es importante la reserva. Si ustedes van a las iglesias, verán atrás del altar hay una cosa que se llama tabernáculo, que tiene una llavecita que el sacerdote abre y hay un copón con las hostias consagradas. Generalmente cuando está la lucecita prendida es porque hay hostias consagradas. Por eso uno entra a la iglesia y hace la genuflexión, se arrodilla, porque está Dios ahí presente. Pues. O sea, si cuando uno llega a la casa de un familiar, lo primero que hace es saludar. Cuanto más si llegas a la casa en la que está Dios, saluda, pues. ¿Ok? Entonces, hablamos que la presencia real de Cristo es completa, íntegra. También decimos que la presencia real de Cristo es limitada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que no todo el tiempo está Cristo presente en la Eucaristía. Ahora ustedes dirán, o sea que cuando consagran y ponen en el tabernáculo, no se queda todo el tiempo, va a llegar un momento en que esas hostias dejan de tener a Cristo. No hace referencia a eso. Hace referencia ya al momento de comulgar. Cuando nosotros comulgamos por efectos de la digestión, ¿ya? Porque es normal, tenemos nuestro proceso digestivo. Por efectos de nuestro proceso digestivo, una vez que la hostia consagrada entra en nuestro cuerpo, junto con el bolo alimenticio, sigue un proceso según el cual se va desintegrando hasta llegar a la digestión completa. Evidentemente, una vez que se cumple el proceso digestivo, la presencia real de Cristo
hasta ahí nomás está, porque ya no hay pan consagrado, hostia consagrada, porque ya se ha deshecho. Ok, entonces la presencia real de Cristo es limitada en el tiempo. No vamos a decir, comulgo yo ahorita y como me comí a Cristo, lo tengo a Cristo dentro de mi cuerpo un mes. No, culmina mientras dura el proceso digestivo. Por eso es que se puede comulgar diariamente. Se puede y recomiendo incluso comulgar diariamente. Pero si no es posible, tienen que hacerlo, obviamente bajo las condiciones establecidas, estar preparados, estar en gracia de Dios. Se debe comulgar todos los domingos y en las fiestas y solemnidades. Ok, entonces recapitulemos. La Eucaristía la hemos visto como la manifestación de la alianza nueva y definitiva que a través del sacrificio, en el marco de la alianza, llega del sacrificio cruento al sacrificio incruento, de los corderos ofrecidos para agradar a Dios al Cordero de Dios. Hemos visto que el sacrificio de Cristo es la culminación de esta alianza y que esta alianza perfecciona el sacrificio que se ofrecía a Dios en la antigua alianza. Perfecciona y completa, ¿ya? Perfecciona y completa. Hemos visto además que la Eucaristía es el sacramento por excelencia, un sacramento de acción de gracias, y que no se lo entiende como un simbolismo, sino como algo cuyo fruto es el mismo Cristo, en cuerpo y en sangre. Es el mismo Cristo. Hemos entendido también que la Iglesia Católica, en eso sí podemos sacar pecho y sentirnos muy orgullosos, que es la única que es la verdadera Iglesia, que guarda celosamente la fe de Cristo y la fe transmitida a los apóstoles en la tradición y en las Sagradas Escrituras. Haced esto en memoria mía, y se ha guardado fielmente hasta nuestros días. Tal es así que algo que yo siempre menciono, qué bonito, ¿no? Si ustedes van a misa el día de hoy, a Japón, a China, a Estados Unidos o a cualquier lado, la liturgia es la misma. Las lecturas son las mismas, lo que cambia es el idioma. Entonces, esa universalidad, ese catolicismo de la Iglesia, que católico significa universal, es lo que nos debe llenar de mucho orgullo. Y la Iglesia vive de la Eucaristía, como lo decía una encíclica del Papa Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía. Entonces, hemos entendido además que en la Eucaristía está presente Cristo de manera completa, íntegra y además limitada en el tiempo. Hemos entendido además que en la Eucaristía hay un proceso que conocemos como transubstanciación, que consiste en el cambio de sustancia manteniendo los accidentes físicos y visibles de las especies de pan y vino. Y hemos visto también en la antigua alianza una prefiguración muy hermosa en el sumo sacerdote Melquisedec, que no solo en el fondo se parece a la Eucaristía o la anuncia, sino que en la forma también, por el uso de las especies. Bien, entonces llegaremos hasta este punto. En el próximo video vamos a cubrir confirmación, vamos a cubrir penitencia o confesión, y en un siguiente video vamos a cubrir unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Ok? Que tengan un feliz día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo video.